Sí. Señoras y señores, para dar una bienvenida de manera oficial a este acto, tiene la palabra la senadora de la República, Arely Gómez González. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Agradezco la presencia del senador Raúl Cervantes, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, un senador verdaderamente comprometido con la transparencia y los principios de parlamento abierto, gran impulsor de la reforma constitucional en materia de transparencia y actualmente desde la mesa directiva, gran apoyo para la realización de todos estos eventos. Gracias, Raúl. Agradezco también la presencia de mi amiga Laura Angélica Rojas, a quien le reconozco el compromiso y el liderazgo con la agenda de transparencia y rendición de cuentas en el Senado. Es para todos nosotros un gusto compartir este momento con Keila González del Instituto Nacional Demócrata, Miguel Pulido de Fundar y Eduardo Bojorges de Transparencia Mexicana. Su colaboración en este proyecto ha sido fundamental para que el día de hoy estemos aquí reunidos en este evento histórico. Gracias, Leticia Salas, por tu presencia y por todo el apoyo que nos brindas desde el canal del Congreso que nos permite estar el día de hoy en vivo, llegando a los hogares mexicanos. Gracias a todos los aquí presentes, gracias a los medios de comunicación. El día de hoy, por primera vez en la historia, el Congreso de la Unión abre sus puertas para entablar un diálogo directo con la sociedad en el marco de una semana de actividades en la que nos hemos propuesto un objetivo: poner en el centro del debate parlamentario al ciudadano como origen y razón de ser de la actividad legislativa y política que los que tenemos el honor de ser representantes populares realizamos al interior de los cuerpos legislativos. El artículo 39 de la Constitución señala categóricamente: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El reto que tenemos enfrente es darle una nueva proyección a este postulado y dotar a nuestra democracia representativa de los instrumentos de participación ciudadana que nos permitan involucrar a la sociedad en los asuntos públicos. Queremos transitar hacia una democracia participativa y estamos convencidos de que el Parlamento, la casa del pueblo donde deben ser escuchadas todas las voces, es el lugar ideal para sembrar la semilla de la apertura del Estado mexicano. Durante estos 5 días se ha convocado a académicos, expertos, legisladores federales y locales, servidores públicos, representantes del gobierno federal, de los congresos locales y, por supuesto, a los ciudadanos interesados para abordar una agenda en la que exploraremos con reconocidos ponentes los temas de la agenda a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura gubernamental. Estamos tocando piedra en este tema. Esperemos que con esto el día de hoy demos inicio y despertemos en todos los ciudadanos el interés por tener un parlamento abierto. Nosotros en el Senado de la República estamos poniendo las bases para lograr esto. El día de hoy contaremos con la presencia de expositores que platicarán sobre experiencias internacionales de parlamento abierto. Nos acompañarán expertos latinoamericanos como Cristiano Ferri de Brasil y María Barón de Argentina, que aplicarán las herramientas para fortalecer la relación con la ciudadanía y la transparencia legislativa en la región. También participan John Wonderlich y Dan Cislo de Estados Unidos, que nos platicarán sobre tecnología y datos abiertos y la Declaración para la Transparencia Parlamentaria. Este panel será coordinado
por mi amiga, también anfitriona de este evento, la senadora Laura Angélica Rojas. En el panel de mañana se abordarán las implicaciones de la reforma constitucional y los retos de transparencia del Poder Legislativo. Contaremos con la presencia de académicos y expertos como Mauricio Merino, Luis Carlos Ugarde y Kenbrick Puente, que con el senador Alejandro Encinas tendrán un interesante debate sobre dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el papel de la transparencia como principio base de todo el sistema de rendición de cuentas en el que estamos trabajando? El senador Zoé Robledo será el anfitrión de este panel. El miércoles tendré la oportunidad de compartir ideas sobre el concepto y alcances de la apertura gubernamental de Pérez y Eduardo Bojorquez, los pasos a seguir para poner a México como un ejemplo en el contexto de la iniciativa internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto. El senador Javier Corral nos hará. También queremos escuchar y conocer lo que hace la sociedad civil. Por eso, el día jueves, el Senado de la República le abre las puertas a la sociedad civil organizada que se ha especializado en el monitoreo legislativo para que nos presenten interesantes proyectos e ideas en las que están trabajando. Contaremos con la presencia de Borde Político, Arena Ciudadana, Impacto Legislativo, Visión Legislativa e Integralia Pública. La cantidad de organizaciones que monitorean al Parlamento es solo muestra del interés que la actividad legislativa ha despertado en los ciudadanos, y es por eso que lo vemos como grandes aliados en la idea de transformar a México. Así ellos también de propia mano tendremos un intercambio de opiniones sobre la labor legislativa in situ. Los resultados están a la luz, así como en la Comisión de Justicia innovamos con las audiencias públicas y el Consejo Técnico para la dictaminación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la Comisión de Puntos Constitucionales, en su momento presidida por mi amigo el senador Raúl Cervantes, se hicieron una gran cantidad de audiencias para escuchar todas las voces en torno a la reforma constitucional de transparencia. Seguiremos promoviendo que en la deliberación de todos los asuntos de interés se escuche a todos, que nadie quede fuera del debate público y que exista la información y los mecanismos de participación adecuadas para traducir la actividad legislativa en beneficios tangibles para los mexicanos. Amigas y amigos, queremos hacer del Congreso de la Unión un parlamento abierto y cercano a la gente. Es un compromiso de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Lamentablemente, por cuestiones de agenda, no nos acompaña el día de hoy el diputado José González Morfil en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados, pero hemos tenido oportunidad de platicar con él y coincidimos que esta es una tarea prioritaria que implica un compromiso de coordinación entre senadores y diputados, al que convocaremos posteriormente a las legislaturas locales. Contamos con la presencia de la senadora Leticia Herrera, presidente de la Comisión de TIC del Congreso de la Unión. Gracias, Leticia, por acompañarnos. Ana Lilia. Sabemos que contamos con legisladores de todos los partidos y todas las posturas políticas que están convencidos en apoyar esta agenda. Durante esta semana sembraremos la semilla de una alianza que nos permitirá lograr contar con parlamentos abiertos. Antes de finalizar mi mensaje, me gustaría agradecer a Melissa Ortiz de Fundar, Paola Palacios de Transparencia Mexicana, Rocío González del Instituto Nacional Demócrata y Sergio Domínguez de la Comisión de Organismos Internacionales por el tiempo dedicado a la organización de cada uno de estos eventos. Felicito también a la secretaria técnica del COGATI, Marlene Magallanes, y al equipo de colaboradores del comité que por su trabajo para hacer realidad la primera semana de transparencia y parlamento abierto en el Senado Legislativo.
Les damos otra vez la más cordial bienvenida al Senado de la República y les invito a que en todas las actividades de esta semana aprovechemos la oportunidad de entablar un diálogo propositivo y de colaboración en la construcción de un mejor país para todos los mexicanos. Muchas gracias. Después de haber presenciado la proyección de este video, señoras y señores, tiene la palabra la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un gusto tenerlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acudir a este importante foro en el que hemos conjuntado esfuerzos el Senado de la República, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales,
fundar el Centro de Análisis e Investigación y Transparencia Mexicana, logrando un programa de alto nivel que nos llevará desde las mejores prácticas internacionales hasta la elaboración de compromisos y de un memorándum de entendimiento entre la sociedad civil y el Senado de la República. Quiero saludar, por supuesto, a todos los integrantes del Presidium, pero especialmente reconocer a la senadora Arely Gómez por su profesionalismo a la cabeza del comité del COGATI, como le decimos, ¿no? Normalmente el COGATI, de verdad es que la senadora Arely Gómez es muy profesional y sobre todo quiero reconocerle su apertura para poder hacer equipo en este importante tema. Y también, por supuesto, reconocer a nuestro presidente, el senador Raúl Cervantes, pues porque cuando él estuvo como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sin duda fue un factor fundamental para que pudiéramos transitar a los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional en materia de transparencia. Muchas gracias, presidente, por tu compromiso también en este tema. Finalmente, agradecer a las organizaciones de la sociedad civil y especialmente a las que son patrocinadoras de esta Semana de la Transparencia, al NDI, a Transparencia Mexicana, a Fundar, por su acompañamiento en este proceso de la construcción de la reforma de transparencia y sobre todo ahora en este nuevo paso que es aterrizar y concretar la transparencia en el Poder Legislativo, que es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Bueno, durante estos días, en esta Semana de la Transparencia, pues tendremos la oportunidad de escuchar, de dialogar y debatir para hacer un balance de lo que hemos logrado y compartir conocimientos y experiencias para las tareas que vienen, con el fin de impulsar en la agenda pública estos importantes temas que hoy nos unen y nos reúnen. Esta Semana de Transparencia y Parlamento Abierto se da en el marco de importantes reformas en materia económica. A lo largo de las 2 últimas décadas hemos aprendido en México que si queremos un desarrollo económico sostenible, tenemos que cuidar también la calidad de las instituciones. Para superar el atraso y la pobreza, se requieren cerrar no solo las brechas económicas, sino también las brechas institucionales que abarcan aspectos como la estabilidad política, la calidad de la regulación, el Estado de Derecho, la transparencia y el control de la corrupción. El cambio institucional no solo le corresponde al Poder Ejecutivo, sino que tiene que concretarse también en el Poder Legislativo y Judicial y en los distintos órdenes de gobierno. En palabras de Transparencia Internacional, lo que tenemos que construir es un sistema nacional de integridad que abarque también a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al sector privado, para conocer cómo se utilizan los recursos públicos, para qué se plantean determinadas políticas públicas y conocer el porqué de las acciones emprendidas. Esta Semana de Transparencia y Parlamento Abierto busca ayudar a transitar del ejercicio de la transparencia a una nueva relación de gobernante entre gobernante y gobernados. Se trata de promover una cultura de cooperación, participación y rendición de cuentas para una nueva gobernanza democrática de sinergias positivas que detone diversas dinámicas de desarrollo. De lo que se trata no solo es de lograr una mejor supervisión y control ciudadano, sino de construir un frente común que aporte soluciones concretas a los retos públicos. En el Senado de la República hemos pasado del discurso a los hechos, concretando reformas de transparencia y combate a la corrupción que colocan a México como uno de los países con la legislación más desarrollada en la materia. En poco más de una década hemos pasado de ser uno de los países más opacos y cerrados a una de las naciones con mejores prácticas de transparencia y apertura internacional. Sin duda podemos afirmar que México ahora puede ser referente en el mundo en materia de legislación en este tema. Sin embargo, no podemos darnos por complacidos. Tenemos que dar un seguimiento puntual a la forma en cómo se está aplicando. Siempre hay actores a los que la transparencia no les sienta bien. Aunado a esto, todavía hay un enorme desafío en cuanto a la participación ciudadana para construir esta gobernanza democrática de la que hemos hablado. Por ello, tenemos que seguir actualizando y avanzando en nuestro marco legal. En este sentido, es fundamental que el Poder Legislativo no sea candil de la calle y oscuridad de la casa, como decimos coloquialmente. Si bien hemos impulsado iniciativas como la eliminación del foro de los políticos para que rindan cuentas ante delitos graves, o la obligación de que legisladores federales presenten un informe anual de actividades y junto a ello
una ruta para asumir conductas y procesos muy puntuales que nos hagan tener un Parlamento abierto, aún hay mucho por hacer. El desafío que tenemos como instituciones es no solo presentar información al público, sino hacerlo de la manera más clara y ordenada posible, hablando un mismo lenguaje para lograr una verdadera comunicación en doble vía de gobernante a ciudadano y de ciudadano a gobernante. Sin embargo, todo este entramado legislativo sería suficiente y solo generaría una entropía normativa si no va acompañado de una nueva cultura de participación cívica que haga que cada vez más ciudadanos estén informados, denuncien abusos, propongan alternativas de solución a los diversos problemas y hagan efectivos los nuevos mecanismos de rendición de cuentas. Lo expresaba así Václav Havel: si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la ley, ni un gobierno democrático, ni una economía de mercado funcionarán correctamente. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos y gracias de nuevo a todos los copatrocinadores. Continuando, señoras y señores, harán uso de la palabra los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. En primer término, escucharemos la intervención de la licenciada Keila González del Instituto Nacional Demócrata. Muy buenos días a todas y todos. Para la Oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales es motivo de gran alegría la presencia de cada una y uno de ustedes. Saludo respetuosamente a las y los integrantes del Presidium, a quienes también agradezco que nos acompañen en este evento de inauguración de la Semana de Transparencia y Parlamento Abierto. Para el NDI es un placer poder colaborar con espacios de reflexión y discusión como este, pues desde hace varias décadas el Instituto ha desarrollado diversos esfuerzos para el fortalecimiento de congresos y parlamentos en el mundo. El NDI considera el desarrollo fuerte y democrático de las instituciones del sector público como un componente crítico de su misión. Una mejor forma de gobernar impacta más directamente a la vida de las y los ciudadanos, demostrando así los beneficios del desarrollo democrático. Por el contrario, la incapacidad de las instituciones del sector público para funcionar de manera eficaz socava la sostenibilidad de la democracia. Para el NDI, el trabajar con las legislaturas implica promover instituciones públicas eficaces y procesos que operen de una manera coherente con los valores democráticos de la transparencia, la representación, el pluralismo y la rendición de cuentas. El NDI ha trabajado con legisladoras y legisladores nacionales y a nivel regional en más de 60 países. A través de la asistencia técnica hemos ayudado a las legislaturas para representar mejor a las y los ciudadanos y grupos de la sociedad. Hemos fortalecido la capacidad y quizás más importante el deseo de las y los representantes de involucrar a la ciudadanía para identificar sus inquietudes y encontrar formas en las que la legislatura y el gobierno pueden responder a las mismas. Pero también hemos asesorado a los parlamentos en el uso de tecnologías de información y comunicación apropiadas para administrar y distribuir información. Sin embargo, en los últimos años, el NDI ha puesto especial interés en el tema de la relación efectiva entre representantes y representados. Estamos convencidos de que para crear parlamentos fuertes, abiertos y responsables, es necesario mejorar la participación ciudadana en el proceso legislativo y traer así a los parlamentos más cerca de las personas que representan. Este énfasis ha llevado al Instituto a involucrarse en discusiones internacionales y nacionales sobre cómo pueden los parlamentos ser realmente accesibles a la ciudadanía, sobre cómo pueden los parlamentos transformarse en parlamentos abiertos. Una de las primeras reflexiones ha sido sobre qué entendemos por un parlamento abierto. Estuvimos viendo un video que trataba de explicar las características de un parlamento abierto.
José Raúl Vaquero Pulido, presidente de la Fundación Ciencias de la Documentación, ofrece una propuesta de definición que a mí me parece interesante. Él dice que Parlamento abierto es aquel que reconoce el derecho de acceso de los ciudadanos a la información parlamentaria, por lo que, y aquí él pone un énfasis, informa sobre su actividad de forma transparente, en formatos abiertos y entendibles a la ciudadanía. Así como, y vuelvo y coloco un énfasis, escucha activamente lo que la ciudadanía demanda desde distintos canales, incluidas las redes sociales, y abriendo instrumentos de participación y colaboración capaces de influir en la agenda política. Quizás faltarán en esta definición muchas características o prácticas necesarias para que un parlamento sea realmente abierto. Sin embargo, me quiero concentrar en la parte final de la definición, aquella que habla sobre escuchar activamente a la ciudadanía. Avanzar hacia un parlamento abierto requiere un cambio de visión en las y los representantes sobre hasta dónde deben llegar para escuchar auténticamente a las y los ciudadanos. Muchos congresos han sido muy exitosos e innovadores al informar a sus representados sobre su labor, pero esto es solo una parte. Un parlamento abierto no solo informa sobre lo que hace, sino que procura, de forma proactiva y permanente, consultar a la ciudadanía e involucrarla efectivamente en el trabajo legislativo. Este cambio de visión debe llevar a quienes integran los parlamentos a hacerse algunas preguntas importantes. ¿Cuál es el nivel de apertura y accesibilidad de nuestras sesiones en el Parlamento o de las sesiones de nuestras comisiones? ¿Cuál es el grado de información que ofrecemos a las y los ciudadanos respecto a nuestra labor? ¿En qué medida tienen las y los electores la posibilidad de expresarnos sus opiniones y preocupaciones directamente, independientemente de su filiación política? ¿Cuál es el grado en que las y los ciudadanos pueden participar de forma directa en la legislación y en el trabajo que hacemos? Estas y otras preguntas nos han llevado a avanzar en esfuerzos globales con las y los actores que pueden ayudar a contestarlas. El 1 de septiembre del 2012, el NDI, junto con Sunlight Foundation, John está aquí acompañándonos, y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, María que está con nosotros, así como otras instituciones internacionales, lanzamos públicamente la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria. Este esfuerzo, sobre el cual mi colega Dan Winslow les hablará con más detalle en el panel que tendremos a continuación, establece un conjunto de principios para la apertura, la transparencia y la accesibilidad de los parlamentos desarrollados por la comunidad internacional de organizaciones que realizan monitoreo parlamentario. Asimismo, en la última reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés, celebrada los días 30 de octubre y 1 de noviembre del 2013, el NDI, en colaboración con legisladores de la región, pero también con organizaciones que hacen monitoreo parlamentario, lanzaron el grupo de trabajo sobre transparencia parlamentaria. Un espacio donde se espera avanzar en las discusiones sobre las prácticas que deben implementar los parlamentos en esta materia. El NDI reconoce que en todos estos espacios y esfuerzos, México ha tenido un rol preponderante, tanto de parte de legisladores y legisladoras comprometidos con el tema, como de organizaciones civiles que realizan monitoreo parlamentario y que se han convertido en referente en la región y en muchas otras partes del mundo. Por ello, nos complace mucho el poder colaborar con el Senado mexicano, así como con organizaciones tan reconocidas como Fundar y Transparencia Mexicana, para la organización y desarrollo de la Semana de Transparencia y Parlamento Abierto. Ustedes que han respondido a la convocatoria tendrán una semana muy intensa. Podrán no solo
conocer experiencias internacionales sobre qué están haciendo otros congresos para transformarse en parlamentos abiertos, sino que podrán reflexionar sobre los avances logrados en México en la materia y sobre cómo debe ser una nueva relación entre representantes y representados. Sin duda van a ser discusiones muy enriquecedoras. En nombre del NDI, una vez más, agradecemos su presencia, deseándoles excelentes jornadas de reflexión y diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada González por su intervención. Señoras y señores, ya nos acompaña en el honorable presidium el señor senador de la República, Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Muchas gracias por su asistencia. Y es precisamente el señor senador Alejandro Encinas Rodríguez quien hará uso de la palabra enseguida. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Ofrezco una disculpa por haber llegado con cierto retraso, pero yo entendía que me tocaba mañana, no que me tocaba en este momento, pero pues agradecer la invitación de la senadora Arely Gómez y por supuesto la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, el senador Cervantes y mis colegas, tanto senadoras como senadores que nos acompañan, la directora del Canal del Congreso, los representantes de las organizaciones civiles que han venido trabajando sobre el tema del acceso a la información, y veo a muchos representantes, funcionarios que han formado parte de los órganos garantes en distintas entidades de la República. La verdad es que esta semana es de una gran importancia para el Senado de la República, porque en un tema que hemos venido trabajando prácticamente desde el inicio de esta legislatura, estamos tratando de hacer un esfuerzo para garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos para acceder a la información pública sin ninguna restricción y para garantizar la protección de los datos personales en manos tanto del sector público como también ya estamos debatiéndolo en manos de particulares. Y el principio rector que ha regido el debate desde un inicio no solamente fue el del fortalecimiento de todo el entramado institucional para que fortalecer la autonomía de los órganos garantes, fortalecer el marco legislativo, las normas que rigen el acceso a la información, sino el objetivo fundamental fue el de garantizar plenamente el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Y por supuesto de ello se derivó el poder dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información, hacer lo propio con todos los órganos garantes en los estados, plantear la necesidad de varias leyes generales que permitieran estandarizar, homologar la gran disparidad legislativa que se tiene en las entidades de la República y con ello pues, eliminar en gran medida la discrecionalidad con la que en muchas entidades, la mayor parte de las cuales sus órganos garantes no gozaban de autonomía, pues se manejaba este derecho de toda la ciudadanía. Hemos ido trabajando de manera muy importante, generando consensos. Hoy estamos en la fase de elaboración de las iniciativas que tendremos que resolver en este periodo de sesiones en materia de acceso a la información, la generación de archivos, para que haya información debe preservarse, sistematizarse, hacerla accesible a la comunidad y por supuesto una ley general de protección de datos personales y en todo esto pues analizar las implicaciones que esta reforma constitucional y las leyes reglamentarias van a tener en distintos aspectos, que van desde la revisión de las normas electorales, toda vez de que ahora los partidos son sujetos obligados y ya no será el Instituto Federal Electoral quien pueda rendir cuentas básicamente del manejo de los recursos públicos, sino tendremos que establecer en la Ley General de Partidos
pues un capítulo especial de acceso a la información, porque los partidos ahora tendrán que rendir cuentas no solo de los recursos públicos, sino también de los recursos privados y de las cuotas que perciban de sus afiliados. Habrá que revisar algunas legislaciones en materia de fideicomisos públicos y privados, instituciones de asistencia privadas, sindicatos, la parte laboral, para rendir cuentas en tanto ya también son sujetos obligados para rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos. Y en particular, pues todos los poderes de la Unión, incluida la Suprema Corte, la cual está exenta solamente en los asuntos de carácter jurisdiccional, en donde tenemos que dar un paso definitivo y decisorio para acabar con la opacidad del manejo de los recursos en los distintos órdenes de gobierno, tanto federales como locales y municipales, y el ejemplo lo tenemos que poner en el Senado de la República, en donde si bien aquí hemos iniciado las leyes y las hemos aprobado por unanimidad, no debe haber obstáculo alguno para rendir cuentas, no solamente el manejo de los recursos, se escuchaba muy bien ahorita la intervención, sino también para dar cuenta de las resoluciones que se adoptan de carácter legislativo en el Congreso de la Unión, y estas sean plenamente fundamentadas y se les otorguen la máxima difusión. Creo que hemos avanzado mucho en la rendición de cuentas respecto a los trabajos de ambas cámaras. El canal del Congreso ha sido un instrumento muy eficaz para dar a conocer lo que se debate en el Congreso. El presidente Cervantes, incluso en esta gestión, ha anunciado la ampliación de recursos para que todas las sesiones de las comisiones legislativas, si bien no puedan ser transmitidas en vivo, en tiempo real, quede registro de todas estas para dar cuenta plenamente del cumplimiento cabal de las disposiciones de nuestro procedimiento legislativo. Y creo que el lograr este año, como lo hemos propuesto, la señal abierta del canal del Congreso va a ser un paso definitorio en este proceso de rendición de cuentas para que los ciudadanos no tengan que pagar por ver el trabajo que desempeñan sus legisladores a través de los sistemas de paga, sino en una primera etapa, pues por lo menos exista la señal abierta este año para toda la zona metropolitana y un poco más, que estimamos tendrá cerca de 30 millones de ciudadanos la posibilidad de acceder gratuitamente al canal del Congreso. Pongo este caso como otros más, aunque por supuesto siempre el interés se concentra en el manejo de los recursos públicos, en los ingresos que percibimos los senadores y los diputados, los recursos que administran los grupos parlamentarios y el gasto general del Congreso en distintas áreas, comisiones, viajes internacionales y nacionales, viáticos, de los cuales ahora tendremos que rendir cuenta cabal y puntualmente. La senadora Arely Gómez ha tomado la iniciativa de elaborar un proyecto de reglamento para la transparencia en el Senado, lo hemos suscrito casi la totalidad de las senadoras y los senadores, y creo que vamos a tener un buen instrumento para que, apegado a esta obligación que hoy nos exige la reforma constitucional, cumplamos puntualmente y acabemos con esta opacidad que demerita la opacidad, la credibilidad del Congreso y en general de las instituciones públicas, y esperemos dar pleno cumplimiento y satisfacción, porque si algo se merecen los ciudadanos de los órganos legislativos es que al menos rindamos cuenta de nuestro desempeño en lo individual, como cuerpos colegiados y fundamentalmente de los resultados de nuestro desempeño. Yo espero que esta semana sea sumamente exitosa, espero que logremos de nuevo el consenso y la unanimidad, con los matices y diferencias que pudiéramos tener, pero esperamos una muy intensa colaboración de las redes sociales, de los organismos civiles en el proceso de elaboración de las leyes reglamentarias, lo cual, además de dar certeza, da una legitimidad que mucha falta le hacen a nuestras leyes y a nuestras instituciones públicas. Que tengan ustedes muy buen día y sean bienvenidos a esta semana de la transparencia para el Parlamento abierto. Muchas gracias.
Gracias al señor senador por sus palabras. Queremos agradecer la presencia en este acto del señor senador Francisco Búrquez. Muchas gracias por su asistencia. Enseguida, señoras y señores, hará uso de la palabra el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, el maestro Miguel Pulido. Qué lindo y qué abierto es esto que uno se entera de nuevos trabajos. Al senador Encinas le avisan 3 minutos antes que va a hablar, pero tiene muchas tablas para improvisar, ¿no? A mí me avisan que me cambié de trabajo y ahora, ¿qué explicaciones doy? Buenos días a todas y a todos. Permítanme, señoras y señores senadores, hacer una excepción al tradicional protocolo de los saludos y saludar primero que nada a mis colegas de Fundar, a Melissa, a Guillermo, a Aide, por el esfuerzo tan profundo que han venido haciendo a lo largo del tiempo, no solo para realizar este evento el día de hoy, sino para establecer una nueva relación con los órganos a los que tradicionalmente estamos acostumbrados a monitorear, a cuestionar y a criticar, y que estamos en un proceso de aprendizaje, lo digo con total transparencia y con abierta honestidad, a establecer nuevos términos de relación, de colaboración. Uno de los principios de Fundar es la reflexión crítica y propositiva, y para la crítica estábamos que ardíamos, pero para la propuesta nos andaba costando trabajo. Creo que estamos precisamente en un momento de capitalización de ese aprendizaje, y pues no puedo dejar de agradecerles a mis colegas su profundo esfuerzo y su inspiradora energía en esto que han contribuido a conseguir. Lo mismo para los colegas de Transparencia Mexicana por la deferencia de ir juntos en esta aventura. Para el NDI, Keila, muchas gracias. Señoras y señores senadores, tengo en los últimos años el privilegio de conocer de cerca el trabajo de ustedes, del senador Alejandro Encinas. Me consta la forma en la que abrió la discusión sobre las reformas en materia de transparencia y la disposición a establecer desde temprano momento, recién nombrado senador, un diálogo en el que tratáramos de avanzar hacia un mejor estado de cosas en materia de transparencia en el país. Senador Francisco Búrquez, su empuje para transformar las prácticas de transparencia parlamentaria, principalmente de los grupos parlamentarios, sembrando me parece una discusión dentro del Senado de cómo los grupos parlamentarios informan sobre sus prerrogativas y demás, una contribución realmente sustantiva. De la senadora Arely Gómez, de la COGATI, que yo intuyo que tiene algo que ver con garantía, acceso a la información y transparencia, pero todo lo demás no sé qué signifique. Desde la comisión senadora pues hemos podido constatar no solo la disposición para firmar la declaración del Parlamento abierto, sino para tener nuevas formas y nuevas prácticas de trabajo. Ha sido un auténtico placer constatar esta disposición para contribuir a la transformación de la imagen del Senado de la República. Y del senador Cervantes, quien cuando presidió la Comisión de Puntos Constitucionales puso un estándar de apertura y de profesionalismo de la propia comisión para trabajar la reforma en materia de transparencia. Yo alguna vez, entre broma y en serio, les decía que pues ya nos echaron a perder porque nos pusieron ese estándar y ahora queremos que el trabajo legislativo mantenga esa consistencia, esa apertura. Lo he dicho públicamente, lo sostengo, lo reitero. La forma en la que está trabajado el dictamen de la reforma constitucional, la manera en la que se digieren los distintos puntos de vista, la manera en la que se da cuenta cómo se llegaron a las conclusiones que se alcanzaron, me parece que es un estándar de trabajo legislativo difícilmente de encontrar en este país. Ahí pusieron la vara, pues ahora hay que seguirle desde esas prácticas. Y con Laura, pues que la verdad, senadora, ha sido también un placer constatar, no solo ha sido muy generosa con su tiempo, acompañándonos desde la genuina y espontánea participación en presentaciones como el índice de transparencia parlamentaria, sino también estableciendo un diálogo y una disposición al trabajo con las organizaciones, tomando la información que las organizaciones tratamos de poner en el ámbito público para que sean parte de los insumos con lo que se hace el trabajo parlamentario. Muchísimas gracias.
Y bueno, es un privilegio que nuestras discusiones estén pasando en el canal del Congreso. No se puede dejar de decir, me parece que todo esto constituye, y trataré, después de los 45 minutos que me tomé para los saludos, trataré de ser muy sintético con lo que quiero subrayar. Lo que estoy tratando, y me permití hacer un saludo tan extenso, porque me parece que es la constatación de un giro de tuerca. Dicho en lenguaje teatral, hay un cambio dramático en el guión, o dicho en lenguaje político, estamos en la modificación de la narrativa. Yo creo que, lo decía hace un segundo, la forma en la que las organizaciones nos hemos relacionado con los cuerpos políticos ha sido tradicionalmente de crítica, y me parece que durante mucho tiempo el fantasma de la idea o la preocupación de que se nos utilizara estrictamente para legitimar y no para tener un diálogo honesto y profundo estaba flotando en el ambiente. Considero que, por otra parte, desde los cuerpos legislativos estamos en un proceso de transformación cultural lento, pero ahí va, en el que no se sienten sustituidos en su función de representantes. En 10 años de trabajo que tengo de fundar, y muchos de ellos en relación con los órganos legislativos, en reiteradas ocasiones se nos ha dicho que queremos sustituir al representante popular, que por qué razón se nos tendría que hacer caso a las organizaciones, y que las señoras y señores legisladores ya fueron votados y que están por tal razón ungidos de una representación y de una legitimidad para tomar decisiones. Nadie ha cuestionado su representatividad, pero me parece que en el fondo de este asunto está también el reconocimiento de que afuera hay mucha energía y hay una inteligencia colectiva que los puede ayudar a hacer mejor su trabajo. Nadie quiere sustituir, queremos complementar. Y por eso me parece que hay que agradecer que se esté realizando hoy este evento por 4 razones principales. Considero que se inscribe en un contexto histórico en el que hay una transformación en la demanda por información a una demanda por conocimiento. Ya no solo queremos tener información de lo que hacen nuestros cuerpos legislativos, sino queremos conocerlos a profundidad. Esto se da además en otro contexto histórico, que es el de la saturación cognitiva. Cada vez hay más y más y más información. ¿Cómo la procesamos, cómo la digerimos y cómo la hacemos que precisamente sea útil, no solo para nuestras vidas, sino también para la vida de otras personas? Ese es parte del desafío en el que se inscribe este evento, y me parece que por tal razón hay que saludarlo. La segunda es que hay que reconocer que nos encontramos en un momento en el que el discurso de la antipolítica es cada vez más rentable. Lo digo con muchísima responsabilidad. Hay cada vez más actores que basan su crítica en deslegitimar y en cuestionar, en intenciones incluso a extremos de anular lo que hacen nuestros cuerpos políticos. La necesidad de reivindicar su trabajo, su relación con la sociedad, su relación con sus votantes es cada vez más importante. Creo que hay 4 ejes, no desarrollo demasiado el argumento, que estos esfuerzos contribuyen a mejorar. El conocimiento que tenemos sobre el trabajo político. Lo que hacen las señoras y señores legisladores no se restringe a aprobar leyes. La construcción de acuerdos, el planteamiento de las diferencias y cómo se digieren también es importante. Segundo, la dimensión administrativa. Es súper importante conocer, es realmente determinante que podamos tener información sobre cómo se gastan los recursos públicos, pero también qué decisiones administrativas se toman. Va más allá de la forma en la que se gasta el dinero. Tiene mucho que ver con la sustancia, tiene mucho que ver con los criterios en función de los cuales se decide gastar de una u otra forma. La información sobre el trabajo legislativo, que de esta hay que reconocer, en los últimos años tenemos mucha y me parece que cada vez de mejor calidad, aun cuando hubiera déficits hay que reconocer los avances, sería mezquino no hacerlo. E información sobre su vínculo con la ciudadanía, con los votantes y con sus propios grupos parlamentarios y partidos políticos. La siguiente razón por la que creo que hay que saludar este evento tiene que ver con un hecho muy sencillo. Escuchamos del senador Encinas una descripción de cómo el Congreso de la Unión ha contribuido a la transparencia en este país. Una reforma legislativa o la aprobación de una ley por allá del 2001 que fue de vanguardia y puso a México en el mapa de las discusiones sobre transparencia. 2 reformas constitucionales que dan cuenta de los avances.
Negar que el Congreso de la Unión ha sido sujeto de la transparencia me parece que es por lo menos un desafío que reta a la evidencia y a los elementos fácticos. En donde creo que sí tenemos un déficit es en que el Congreso de la Unión sea objeto de la transparencia. Y creo que con el aprendizaje que hemos acumulado vamos por buen camino. Les deseo mucho éxito en los trabajos y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias al maestro Pulido. Y le damos una disculpa, siguiendo el guión. Sí, ¿no? Espero no hacer futurismo. Bueno, muy bien, señoras y señores, escucharemos enseguida, ahora sí, al director ejecutivo de Transparencia Mexicana, el maestro Eduardo Bojorquez. Muy buenos días. Muchas gracias al Senado de la República por abrir este espacio, y voy a usar mucho el verbo abrir y apertura, así que les ruego que me disculpen por tantas repeticiones. Muchas gracias a la senadora Gómez, que además de propiciar este espacio, ha propiciado un diálogo sistemático con la sociedad civil, al presidente del Senado, al senador Cervantes, que como ya se ha dicho aquí, nos consta, junto con el senador Encinas y otros, hicieron posible que la reforma constitucional en materia de acceso a la información fuera un proceso abierto, un proceso incluyente en la perspectiva de la sociedad civil. Gracias a Laura Rojas, que desde aquella llamada de interés sobre el tema de los parlamentos abiertos en el mundo nos ha permitido ir conversando y ampliando este tema en México. Por supuesto al NDI, que ha hecho en muy buena medida posible este encuentro, y a mi colega, no sabía qué tan profundo podía ser esto, pero a mi colega Miguel Pulido, ya hasta el punto de ser director de Transparencia Mexicana, y a los amigos y colegas de Fundar, con quienes muchas reuniones, algunas de desvelo, otras de madrugada, nos han permitido ir construyendo un enfoque nacional sobre este tema, lo cual tiene una enorme relevancia si lo ponemos en un contexto histórico. Como tenemos invitados internacionales, permítame decir algunas cosas que tal vez el auditorio nacional ya sabe, pero que sería importante tener en perspectiva y poder compartir con ellos. Cuando el presidente Barack Obama lanza la Alianza por el Gobierno Abierto, junto con 8 países, entre ellos México, la sensación de que pues ya teníamos el marco jurídico que necesitábamos para entrar al tema y que México ya estaba al día, le hizo pensar a muchos que la Alianza por el Gobierno Abierto no era necesaria, ¿no? Decían, ¿para qué? ¿No? Nosotros ya tenemos legislación de punta, y es más, estamos discutiendo pues cambios constitucionales en esta materia. Estoy hablando del final de la administración anterior, hace 4 años, cuando se lanza este tema, y parecía que era completamente innecesario. Para quienes nos acercamos a ver qué diferencia había entre transparencia y gobierno abierto, y el reto que eso suponía, se convirtió en una oportunidad fascinante de repensar nuestro trabajo cotidiano como organizaciones de la sociedad civil. Vean ustedes, tanto en el video como en los mensajes de los senadores de la República y de los colegas de sociedad civil, cómo la expresión una nueva relación gobierno-sociedad ha tenido tanto peso. Y voy a tratar de ilustrarla con la parte de los conceptos. Mientras que transparentar significa que yo les deje ver algo que tengo adentro, supongo que en una relación entre personas, transparentarles, ser, digamos, de alguna manera alguien que deja ver lo que está ocurriendo. Tener una relación nueva entre gobierno y sociedad, pues no es exactamente transparentarse, ¿no? Es un poquito más, significa un grado de apertura que no pasa solo por el acceso a la información pública, y no pasa solo por subir asuntos a la página web, y no pasa solo por tener espacios por los cuales podemos mirar los demás. Significa estar dispuestos a relacionarse de forma distinta. No creo que sea casual que tanto Miguel como yo hayamos hecho énfasis en los espacios de deliberación y de diálogo que hubo alrededor de la ley de transparencia en México, porque no fueron esfuerzos por transparentar el trabajo legislativo, fueron esfuerzos por reconocer que la sociedad mexicana tenía ya, lo dijo muy bien Miguel, un núcleo
una comunidad epistémica que podía aportar a la conversación y que podía enriquecer el proceso legislativo. No fue transparentar, fue abrirse, fue ser capaces de sentarnos a una mesa y dialogar, cada quien con su perspectiva, con la riqueza de su ideología o de sus puntos de vista, y tratar de construir, como lo ha hecho el Senado, por consenso, una mejor visión de lo que era el marco legislativo en materia de acceso a la información para México. Abrirse no es lo mismo que transparentar, por eso creo que el Senado ha hecho muy bien en explicar que esta semana va de la transparencia al Parlamento abierto, que acudimos a un momento muy particular de transformación en la manera en la que concebimos no solo estos temas, sino en la forma en la que nos relacionamos para construir gobernanza. Y hay razones de peso para que así sea, no lo hacemos solo por gusto, por la innovación o por un placer exquisito por los nuevos conceptos del mundo. La Fundación Este País hizo un estudio hace apenas unos años a boca de casilla, saliendo después de votar por sus representantes populares, y les preguntamos muchas cosas, pero quiero traer una que yo creo que puede ilustrar cuán importante es lo que estamos haciendo el día de hoy. 75% de los votantes en las elecciones federales no se sentía reconocido por su representante popular. Acababan de votar, acababan de ejercer uno de esos derechos a los que hacía referencia el senador Encinas, de la mayor importancia, el derecho a elegir a nuestros representantes. Y después de votar, nos informaban que no se sentían representados. Lo que estamos discutiendo, o discutiremos como país esta semana y muchas semanas por delante, es cómo ayudamos a la democracia representativa a robustecerse. Y cuando decimos Parlamento abierto, estamos pensando en tres cosas. La primera, ya se ha dicho aquí, que pasemos de esta máxima epistemológica de la información a la del conocimiento, que pongamos a disposición de nuestro país información, conocimiento que es relevante socialmente, que tiene utilidad y que permite mantener ese espíritu crítico, no solo en la sociedad civil, sino en la academia y en otros espacios, al que ya hacía referencia Miguel Pulido. El segundo asunto que creo que tenemos que destacar es que lo que uno espera de un Congreso es que se dé buen gobierno a sí mismo. Es decir, no solo que participe del buen gobierno del Ejecutivo, no solo que construya el marco institucional y jurídico para que se transforme ejecutivo o judicial, sino que se dé buen gobierno a sí mismo. Nada duele más, se los puedo decir con mucha sinceridad, lo hemos platicado muchas veces en la oficina, nada duele más a la sociedad civil que encontrar que un asunto que tiene que ver con unas tablets o con la manera en la que se adquirió un inmueble o la forma en la que se licitan o concesionen ciertas cosas de nuestro poder legislativo, sea la manera de entender lo que hacen senadores y diputados. Que hayamos reducido a un mínimo tan burdo las adquisiciones públicas, los recursos, las prerrogativas, la importancia de uno de los poderes centrales de la vida de nuestra República. Que hablemos de eso porque no tenemos de otras cosas mucho más importantes que hablar, que no se ha dado a sí mismo el legislativo buen gobierno y que es momento de empezar a hacerlo. Y por último, creo que se trata de ser un actor, este foro lo ilustra, un actor que impulsa sistemáticamente políticas de gobierno abierto, que legisla, como ya se ha señalado aquí, a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la apertura gubernamental, que son un actor clave en hacer esto, pero también desde el importante liderazgo político que tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que este sea un tema para empujar una agenda nacional en esta materia, una agenda política nacional, que los representantes populares hablen con los compañeros de sus partidos para hacer esto en otros espacios, para hacer que de esta agenda una agenda de todo, sinceramente de todo el país. Cierro haciendo un poquito de historia. Cuando en 1998-99 nacimos fundar o Transparencia Mexicana, es increíble cómo la alineación de años es sintomática de qué estaba pensando la sociedad civil en esos años. Buscamos en el mundo referencia sobre acceso a la información pública y nos llevamos tremendo golpe de realismo. El puntero
en materia de transparencia nos llevaba 120 años de ventaja, ¿no? Los países nórdicos habían iniciado sus primeras legislaciones en estos temas más de 100 años antes que México. Había que recorrer ese largo trayecto de manera muy eficiente y así lo hicimos. Entre el 99 y el 2001, nuestras organizaciones y otras ayudaron a construir ese primer entramado de leyes de transparencia al que se hacía referencia hace un momento. Pero el puntero nos llevaba 120 años de ventaja. En ese momento, las explicaciones se quedaron en el terreno del culturalismo, ¿no? Y muchas personas decían, es que México, nos lo habían dicho antes, algunos de los presentes lo saben, en el tema de la democracia mexicana, ¿no? Que no estábamos listos para tener elecciones limpias y confiables, y nos repitieron el argumento, ¿no? Hubo quien nos dijo que México no era un país que estaba listo para el acceso a la información pública, que por algo había sido esto algo de los nórdicos, ¿no? Que los finlandeses sí podían, que los daneses sí podían, que los suecos sí podían, porque eran finlandeses, daneses y suecos, ¿no? Qué terrible error cometieron quienes pensaron que la cultura política mexicana no daba para construir instituciones como las que hoy, de forma plural y colectiva, estamos defendiendo. En el tema de gobierno abierto, para cerrar, tenemos una enorme ventaja. El puntero nos lleva solo... No, espérenme tantito. En el tema de gobierno y parlamento abierto no hay puntero. Es un tema nuevo a nivel global. Es un tema que estamos construyendo y en el cual, si el Senado, si la Cámara de Diputados, si los 34 órganos legislativos del país así lo deciden, podemos arrancar parejo. Podemos salir al mismo tiempo y podemos, traduciendo lo que ahora marca nuestra Constitución en acciones muy concretas y en un plan de trabajo homogéneo para todo el país, podemos llevar a nuestros 34 órganos legislativos a convertirse en congresos abiertos. Se acabaron los pretextos culturales. Este es el momento para llevar a México a su verdadero lugar en el mundo y podemos empezar por hacerlo en materia de parlamento abierto. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Bojorquez en esta ceremonia de inauguración. Señoras y señores, para inaugurar formalmente las actividades de la Semana de la Transparencia, hará uso de la palabra el señor senador de la República, Raúl Cervantes Andrade. Gracias, buenos días. Sean bienvenidas todas y todos ustedes. Senadora Arely Gómez González, presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de Información, la felicito no solo por este ejercicio, sino por lo que ha venido trabajando en el primero y segundo año de nuestra legislatura en pro de la transparencia. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, en su calidad de presidenta y en las negociaciones que hicimos en representación de su grupo parlamentario, también felicidades en el tema de transparencia y anticorrupción. Mi amigo el senador Alejandro Encina Rodríguez, presidente de la bicameral del canal de la televisión del Congreso de la Unión y también de Estudios Legislativos Segunda, por su esfuerzo, su trabajo y su profesionalismo en favor de la transparencia. A Keila González, directora de la Oficina de México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, sea bienvenida. A Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, gracias por sus palabras. Trabajamos juntos y lo seguiremos haciendo. Este sí es un Senado abierto. A Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, mil gracias, no solo por asistir, sino porque en todas las invitaciones que hemos hecho a las comisiones han aportado con altura de miras, pero sobre todo con ética intelectual de que lo que piensan y dicen es lo mismo. A Leticia Sales Torres, mi directora del canal del Congreso. Tenemos un compromiso, la mesa directiva, los grupos parlamentarios, la Jucopo, con respecto a apoyar incondicionalmente al canal del Congreso. Celebro que le hayan informado en Cámara de Diputados que se da el presupuesto y la licitación para fortalecer el canal del Congreso. Es un acuerdo que ahorita explicaré que hemos manejado ambas cámaras en beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas, la información y la comunicación social.
Senador Francisco Burques, bienvenido. Diputada Ana Lilia Garza, bienvenida. Déjeme hacer varias reflexiones. Si hiciéramos un mensaje formal de lo que significara la mesa, creo yo, en la calidad de presidente del Senado, no daría mucha información, pero sobre todo no pondríamos el ejemplo de lo que creemos que es una transparencia y parlamento abierto. El parlamento abierto es siempre, después de escuchar, pronunciarse. No es un asunto adjetivo solamente, es un asunto sustantivo. Tan lo creo que desde que empezamos esta legislatura, no solo su servidor, sino varios senadores, impulsamos un andamiaje institucional a nivel de la República Mexicana, en el cual se hacían una pregunta, no los que estuvieran en contra de la transparencia porque no existían, sino la pregunta era, ¿qué tipo de federalismo tenemos? ¿Por qué le quieres imponer a una entidad federativa en su autonomía un diseño institucional? Esta discusión se ha dado durante los últimos años. La Suprema Corte de Justicia interpretó que había un cuarto nivel normativo, al cual denominamos leyes generales, que obligaban desde el Congreso Federal a las entidades federativas a unificar un marco jurídico o una ley marco. No se estaba la discusión si es bueno o malo ese nuevo federalismo, sino a partir del 2011 yo no tengo duda de que ese fortalecimiento y esa interpretación de la Corte fue la adecuada. Y me explico. ¿Cómo le podrías explicar a un ciudadano que dependiendo en dónde vive, el ejercicio de su derecho ciudadano de rendición de cuentas y de transparencia depende de su Congreso y su autonomía? Y que en unas entidades federativas fuera mucho más desarrollado que otras. De ese andamiaje es en el que estamos convencidos, en un nuevo federalismo, en la Casa del Federalismo, que es el Senado de la República, el que se ha ido veniendo cambiando, el que las instituciones en las entidades federativas tengan un mínimo, porque todos los mexicanos somos iguales, y por lo tanto debemos de tener los mismos ejercicios ciudadanos, y recibir la misma información, evitar las instituciones que generen opacidad, y lo peor, las que provocan por esa opacidad, corrupción. Estamos convencidos que en la democracia representativa también hay un instrumento fundamental que son los mecanismos de democracia directa, que son complementarios de la misma. Y la segunda pregunta que se decía aquí es si había esa duda en Parlamento, sea el Senado, la Cámara de Diputados o los congresos locales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si las organizaciones sustituían o querían sustituir a los diputados locales, federales o senadores. Yo estoy convencido que no. La sociedad moderna es una sociedad cada vez más complicada en su entendimiento. Y los representantes tienen una figura muy simple, que aunque es constitucional, viene del derecho civil, mandato. Y el mandato siempre tiene su naturaleza, una rendición de cuentas del que manda. Cuando tú aceptaste estar suscrito en términos de una democracia representativa y participar en un colegiado legislativo, es inherente el que tú tengas la obligación de rendición de cuentas. No se entendería si no se entendiera bien la figura del mandato. Pero la complicación de la sociedad moderna de poder rendirle cuentas de manera individual es la mejor forma, la que es una organización ciudadana. Tienes tres elementos sustanciales para hacer un parlamento abierto. La primera es la transparencia, ese es adjetivo. Decía yo a los 10 años en transparencia, me acompañaba el maestro Pulido. Yo decía que debía haber una evolución sobre la transparencia y la información, que ya habíamos tenido el número de años para accesar a la información, pero que lo que nos faltaba era tener un análisis concreto, serio, informado de esta información, que lo cuantitativo no nos decía nada, que evolucionáramos a lo cualitativo, y celebro mucho que esté escuchando que a un Congreso se le debe de racionalizar, analizar y criticar en su totalidad, en su integralidad. El cuánto percibe, el cómo gasta es importantísimo, pero el marco jurídico que genera, el crecimiento económico de un marco adecuado para este crecimiento, si se da o no, la involución de marcos de leyes que se habían sido más de avanzada y después por modificaciones se reducen, las decisiones, la forma en que se dictamina y las razones en las que se escuchó la ciudadanía, para mí es lo principal. La sustancia es la que puede cambiar la realidad de los mexicanos.
Un buen marco jurídico puede generar un bienestar a una sociedad y uno inadecuado puede generar una involución. Si no hacemos nuestras facultades de control sobre el Poder Ejecutivo de manera adecuada, ¿cómo podríamos estar controlando el análisis sobre las políticas públicas que se implementaron a través después de una ley? Por lo tanto, la transparencia es importante, pero es un instrumento. La evolución natural es la participación, y ahí es en donde este Senado y varias comisiones han invitado a organizaciones que tienen el interés legítimo de participación y que tienen sobre todo la cualidad y la calificación adecuada para que en el tema en concreto puedan participar y ser escuchados. Estoy convencido que esa participación debe garantizarse en un proceso legislativo como no una garantía de audiencia, sino una audiencia pública. La audiencia pública debe tener varias consecuencias: escuchar a varias voces, provocar escuchar a voces encontradas para generar una reflexión interna y en el dictamen pronunciarse cuál fue la figura y por cuáles fueron las razones que se tomaron estas. Si se llegó a una figura ecléctica, cuál fue la razón, y si se piensa que no es el momento adecuado, que también se diga. Lo que no se podía seguir haciendo era invitar a voces técnicas y especializadas que solamente pareciera que eran validar con su presencia, pero nunca con su conocimiento. Hemos impulsado dictámenes en el que se va razonando los porqués, y al escuchar a las voces de uno u otra opinión, vas construyendo un mejor poder legislativo. El Parlamento abierto está firmado ahora. Gracias a la senadora Arely y varios senadores se ha hecho un esfuerzo sustancial del reglamento de transparencia en el Senado de la República. Parece que inusual o de única vez, yo presidiendo la Asamblea del Senado de la República solicité e invité a los senadores y senadoras que lo firmáramos todos en el Pleno. Porque qué mejor ejercicio de transparencia que ante las cámaras del Congreso, en el Pleno del Senado de la República, todos nos comprometiéramos a un proyecto de reglamento del Senado que pueda transparentar en exceso, en extremo, nuestro actuar. Mis reflexiones sobre mi mesa directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios fue que me permitieran acercarme a la Cámara de Diputados, porque se nos había olvidado que estamos en un sistema bicameral y que el elemento más importante que hacemos, lo hacemos las dos cámaras, y que no teníamos ni el mismo portal de acceso a la información, y que me parecía que era impensable que el ciudadano tenga que consultar en la Cámara de Diputados de una forma y en la Cámara de Senadores de otra. Estamos trabajando y se va a generar una comisión bicameral de transparencia y Parlamento abierto. Esta comisión va a unificar los criterios para que los dos rindamos cuentas de forma idéntica, no para hacer opacidad, sino para que esto vaya increciendo y vaya mejorando la forma de los sistemas de interpretación y el ciudadano pueda rendir cuentas igual. Pero no solo queda ahí, que la comunicación social, siendo bicameral, pareciera mentira que a la Cámara de Diputados unas leyes le parecieran de una forma comunicarlas y al Senado de otra, cuando lo que tenemos que tener es asertividad sobre la información, porque el ciudadano, a través de leyes, aun y cuando sean muy complejas, debe de entender el objeto y el fin específico de manera entendible, por lo cual también se mandató, independientemente de un ahorro importante de recursos, porque entonces necesita solo una agencia, un creativo y no dos, etcétera. El Senado está impulsando estos temas porque creemos que el sistema bicameral rendimos cuentas los dos. Si hacemos una mala ley somos los dos, y si hacemos una buena ley somos los dos. Y que cuando fuera el poder renovador de la Constitución debería unificarse también con los congresos locales cuál fue la razón, y también seguiremos impulsando que cuando sea el poder renovador de la Constitución las entidades federativas comuniquen de la misma forma la reforma constitucional y sus alcances. No debemos dar señales equívocas, sino tenemos que mandar señales e información unívoca. Sobre estos temas y sobre lo que significa la declaración de un Parlamento abierto, la última evolución es la colaboración, como ustedes saben, y todos son expertos. Participar es un espacio en el que encuentras el decir, tu pensar,
tu experiencia argumentativa. Yo recuerdo que organizaciones como las que están hoy en la mesa y otras más, lo único que pedía yo como presidente de Puntos Constitucionales es que nos lo dieran con rigor académico, y en todos los casos, ellas y todos los que nos visitaron lo hicieron así. Y por eso me veía obligado a poderlo razonar en un dictamen. La sociedad civil nos está ayudando a organizarse ella misma por especialidades y por materias que le facilitan al Senado de la República y a la Cámara de Diputados el ser escuchados y el poder interactuar. Otra cosa es el trabajo de campo y el que hacen los legisladores dentro de sus distritos o entidades federativas para recabar las necesidades de su entidad. Es otra la política y es otro el destino. La creación de la ley escucha a las organizaciones. Hace más de 40 años esta problemática tenía México y tuvo que haber una ley de cámaras. Era una ley de orden público para que se escuchara, y tenía la obligación el Estado mexicano de escuchar las organizaciones de comerciantes, de trabajadores, de empresarios, pero después fue insuficiente. ¿Por qué razón? México crece, la evolución de la sociedad cada vez es más complicada. Se modificó la ley para ampliar las asociaciones, y ahora es bienvenido toda organización que tiene como destino el ser escuchado para mejorar la vida de los mexicanos. La creación de políticas públicas hace 15, 20 años parecía un concepto más de académicos o de universidades que de la calle, que de la televisión, que de la radio. Hoy en México el ejercicio de la política pública de eso trata, de cambiarle la vida en la comunidad, en los derechos de la comunidad y en los derechos individuales. Mi reflexión final será que en la plática que se ha tenido, en la mejora del canal del Congreso, no solo en una señal abierta y darle los suficientes recursos, no solo el mandato que se hizo desde la comisión para que fuera un elemento para juzgar interna y externamente que todas las comisiones fueran filmadas. No solo cuando se impulsó en otro poder que todos los colegiados y sus sesiones se filmaran, porque los órganos colegiados del Estado mexicano son colegiados solo por una razón, para el intercambio de ideas, para el debate y para transparentar la resolución. Eso que se hizo en otro poder sirve hoy a la judicatura para sancionar en el caso de que un colegiado no sesionó, porque todos son filmados. Hay una imposibilidad física de que todos sean transmitidos. En el Congreso, todas las comisiones y visitas se ha mandatado a tener los elementos presupuestales para hacerlos filmados, para que se transparente la forma en que se creó o no creó una ley. Pero si el procedimiento legislativo es lo que verdaderamente importa, ya sea para generar una ley, un punto de acuerdo, ya sea para aprobarla o para desecharla, les comparto que un dictamen negativo en mi comisión era mayormente fortalecido que uno positivo. Porque ¿qué razones debe haber para que no exista una norma? ¿O por qué una institución está funcionando y no debe ser tocada? Debe de tener una doble reflexión. No se acostumbraba, estamos impulsándolo. He platicado con el presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias y Reglamentos, con la senadora Areli, con el senador Encinas, con la senadora Laura, con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Un parlamento abierto después de lo que estamos haciendo en el ejercicio de esta semana. Una generación de una declaración de los principios internacionales para que entendamos cuáles son los intereses que se tienen, y interés, por cierto, es un sustantivo, no es un adjetivo calificativo negativo. Tener interés es positivo. Lo que hay que transparentar son los intereses, y un Congreso es la resonancia de los intereses colectivos e individuales, y tenemos la obligación de escucharlos a todos y cada uno. Pero el conflicto de intereses, la forma del procedimiento, el ejercicio de las resoluciones, el inicio y la terminación de un proceso legislativo, todo se debe de conocer. Y por lo tanto, mi reflexión es, queremos ser un parlamento abierto, hagamos una ley general del Congreso, que sea funcional, que nos lleve a estas mejores prácticas desde la ley, a través de los trabajos que están haciendo estas comisiones, para mejorar nuestro trabajo, para ser mejores legisladores, pero sobre todo, para que a México le vaya mejor. Muchas gracias. Pedimos atentamente al señor senador Cervantes Andrade sea tan amable de declarar inaugurada esta semana, por favor.
Hoy a las 11:34 del día lunes 10 de marzo del 2014, declaro inaugurados los trabajos de la Semana de Transparencia y Parlamento Abierto. Que sean un éxito y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Con esto, señoras y señores, damos por concluido este acto de inauguración. Vamos a tener un breve receso. Despedimos y agradecemos la presencia de quienes han conformado el honorable presidium. Nos despedimos también con nuestro agradecimiento. Bueno, de esta